Ser podcast. Llega julio. Empieza la temporada alta de la oferta turística española. Necesito que este viaje dure para siempre. Necesito España. Y otra vez la palabra clave cuando hablamos de turismo español es récord. Crónica 24/7. Los paquetes vacacionales, el todo incluido, suben más de un 19%. Los hoteles suben un 12,5% y productos tan típicos del gasto veraniego como los helados suben más de un 20% o las cervezas más de un 16%. Necesito que mi vida sea un viaje. Necesito España. Eva Aguado. Pero aunque suben los precios, sube también la ocupación. Episodio 79. Pese a las dificultades, pese a los indicadores como la inflación. Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo. Los turistas, los visitantes gastan más independientemente de los precios y mantienen muy vivo el deseo de visitar España. Estamos hablando. Otra vez, precios récord y ocupación récord. Las vacaciones más caras de nuestras vidas. Otra vez, por Pablo Anzola. Son las 10 de la mañana del 21 de junio. Hace unas 4 horas y media ha empezado el verano en España. It's great. I'm a history teacher. Yeah, from Brazil. Visiting. Yeah. I just got here yesterday, so yes. Este grupo de turistas internacionales está a punto de comenzar un tour. We're going to go on a walking tour right now. Dicen que vienen por el sol, por la playa, a descubrir nuestra cultura, pero también nos cuentan, y este es uno de los clásicos, llegan también porque somos un país barato. Lo que puede que no sepan es que están a punto de comenzar unas vacaciones que se han encarecido como nunca y que puede que sean las más caras de todos sus veranos. Estábamos mirando alojamientos y están como al doble o al triple de lo que suelen estar todos los otros veranos que hemos ido 5 años seguidos. Buscamos un Airbnb y todos estaban por 90 euros la noche. Y aproximadamente 200 euros la noche un apartamento. Así suena la calle y las cifras y sí, las noto mucho más caras. Le dan la razón. Vamos a revisar paso a paso cómo se han inflado los precios para que el gasto en vacaciones se haya disparado este año más de un 30%. Lo primero es la maleta y camino al aeropuerto. Aquí un respiro, la gasolina está más barata, su precio por fin ha bajado hasta un 15% en un año, pero si elegimos el avión encontramos vuelos mucho más caros, hasta un 12,5% han subido de precios los internacionales. Porque el problema un poco es que... Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Es cierto que si estás mirando ahora un vuelo para la semana que viene, además en un día de bastante demanda, pues probablemente esté más alto, pero es que mucha gente que se va a ir de vacaciones este verano lo ha comprado ya hace bastante tiempo y a precios bastante más baratos de lo de ahora. El caso es que aterrizamos y por fin llegamos al hotel y aquí también subida fuerte. De media pagaremos la habitación a 102 euros por noche. Es un 8% más que hace un año, después, por cierto, de haberse encarecido más de un 50% el año pasado. Sigue tirando, esto es como si fuera el último día. Y ojo con cenar fuera, con eso de alargar el chiringuito. Sí, ha subido como de todo, de la vida, sí. No sé cuánto vale un doble, pero creo que son 4 pavos, o antes valdría a lo mejor 2,50. Porque los bares, los restaurantes que ya subieron de precio el año pasado son casi un 7% más caros hoy que en 2022. 2,50. Y la caña a 1,50. Las cervezas suben un 16% y los helados más de un 20%. Y como todo lo anterior se encarece, los famosos todo incluido también se disparan. Sí, una inflación de costes. Un paquete turístico es la suma de servicios de alojativos, de transporte, de restauración, etc. Los paquetes vacacionales suben de precio casi un 20%, así que la semana en Tenerife, que hace un año nos costaba 530 euros, se dispara hoy más de 100 y cuesta 637. Estas subidas de precios, que insisto, son afortunadas. Es José Luis Zoreda, de Exceltur. En primer lugar, han servido para compensar parcialmente el incremento importante de costes que han tenido toda la cadena de valor. Agencias de viajes y hoteles llevan tiempo escudándose en los costes para justificar las subidas de precio. El caso es que hace meses que esos costes empezaron a bajar. La electricidad, por ejemplo, se ha abaratado un 34% y los combustibles lo han hecho un 27%. Entonces, ¿por qué las vacaciones se encarecen mucho más que todo lo demás?
fenómeno inflacionista se está compartiendo entre el consumidor y el empresario. Los hoteleros, habla Jorge Marichal de la patronal, insisten en que están conteniendo precios. ¿Cuánto ha subido la inflación desde el año 2019? Más de un 14%. ¿Cuánto han subido los precios desde el año 2019? Un 9%. Ramón Estalella se agarra también a otro argumento. Dice que los precios siguen altos en parte porque aún tienen que cubrir el endeudamiento tras el parón por el COVID. Gracias a estas buenas noticias, que nadie podía pensar que iban a ser así hace 3 años, hoy estamos devolviendo los créditos porque tuvimos que endeudarnos mucho. Eso no aparece en la cuenta de explotación solamente el capítulo de ingresos, sino en el de pagos. El caso es que su facturación sigue disparada, un 26%, y mientras las grandes cadenas hoteleras... Por la arena entre los dedos, todo. Como Meliá, por ejemplo, revisan sus previsiones de resultados anuales hasta un 46% al alza sobre el año pasado. También muchas aerolíneas... Habla el CEO de Lufthansa, reconocer un récord histórico de ingresos por pasajero para este año, y eso a pesar de que aún no han recuperado la oferta prepandemia. American Airlines, por ejemplo, tuvo unos ingresos de 12.200 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Es un 23% más que el anterior y el máximo de su historia. Pero pese a este torbellino en los precios, la persiana del chiringuito sigue abierta. Con esta ola de calor lo que toca es ir a la playa. Bueno, por lo menos cambiar un poquito de aires y descansar un poco. Sí, nada, bueno, pues por el calor pues nos tomaremos un par de... 7 de cada 10 españoles asegura que va a viajar este verano. Pero lo que está demostrándose es que la gente sigue saliendo, no hace falta más que pasearse por cualquier ciudad española, una tarde, una noche, y ver cómo están los restaurantes, cómo están los museos. Dicen los expertos que, a pesar del temporal, de la inflación, de las subidas de tipos, los españoles priorizamos las vacaciones, aunque intentamos capear la tormenta. Bueno, ya el otro día se presentaron datos de que la estancia media se estaba reduciendo. Nos vamos menos días, reservamos con mayor antelación y optamos por opciones más baratas. Sin embargo, el gasto se mantiene estable. Eso quiere decir que la gente prefiere estar un día menos, pero seguir pasándolo igual de bomba. El caso es que el turismo, uno de los motores de la economía española, arranca el que pronostican va a ser un verano récord en muchos sentidos, en empleo, en viajeros, en estancias, pero sobre todo en precios. Crónica 24/7. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Día, semana del orgullo LGTBI. El cuarto informe del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales sobre la imagen que se proyecta de las personas LGTBI, entre otros colectivos, deja muy claro que cuantitativamente cumplimos. Se han analizado 99 películas y 59 series proyectadas por los medios españoles y no bajan los porcentajes de representación. Cuantitativamente cumplimos, pero cualitativamente no, porque en el caso de las personas LGTBI todos son jóvenes, en ficciones para jóvenes y en comedias o musicales. Nada de personas LGTBI en series o pelis de acción o aventuras. Y el observatorio advierte de que todo suma, pero falta mucho, porque mientras se visibilizan todos los colectivos y se derriban de verdad tabúes y prejuicios, unas 300.000 personas LGTBI han sido agredidas en España en los últimos 5 años. LGTBI TV. Hace solo 15 años de esta escena. Gorka, no es pluma, es barroquismo. O de esta otra. Novia, no, yo es que soy gay. ¿Qué pasa? No hay nada de que avergonzarse, ¿no? Por José Manuel Romero. Las series juveniles como Al salir de clase o Física o Química abrieron un camino. Obviamente antes estaba todo el cine de Almodóvar, pero a principios de los 2000 estas historias llegaban a un público generalista que aún reunía a toda la familia para ver la televisión. Mamá, es algo personal cuando insultas a mi novio. ¿Qué? A tomar por culo. Ese chico era Fer, el personaje que interpretaba el actor Javier Calvo, hoy referente del colectivo LGTBIQ+, por crear películas como La llamada o series como Veneno. Veneno pa' tu piel.
La serie sobre Cristina Ortiz fue uno de los hitos de la representación audiovisual en 2020 por incluir actrices trans, por dignificar una lucha y por, pese al dolor del relato, mirar con luz a una realidad y hacerlo con vocación comercial. Ahora vaya a ver lo que era la bomba de España. La bomba, dice. La bombona de Bután. Así lo destacaba el informe del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, estudio que en 2021 también puso en valor Maricón Perdido, la autoficción de Bob Pop. Yo no tuve un momento trágico de, oh cielo santo, creo que soy marica. No, dije, vaya, soy marica, vamos para adelante. Y este año alerta del peligro de que estas ficciones queden relegadas entre tanta oferta del streaming a un público de nicho. Es lo que ellos llaman polarización. Emilio Papamija es el director del informe. Más de la mitad de los personajes se encuentran en 11 series, entonces nos preocupa mucho es la polarización, que sigue habiendo contenido que se encuentra encapsulado en una sola parte de todo esto que analizamos, ¿no es cierto? Pocos títulos concentran la mayoría de personajes que se declaran abiertamente LGTBIQ+. Sin estas producciones, la representación, que se mantiene en un 9,2% de las 99 películas y 53 series analizadas, sería muy inferior. ¿Qué puede hacer el audiovisual español? ¿Qué factores influyen? ¿Cuáles son los retos? Nosotros también vamos a intentar poner un poco de luz. Las grandes producciones de Hollywood han ido a regañadientes, abriéndose a la inclusión sin mostrar mucho, con personajes secundarios, en muchas ocasiones escondidos, y ahí está una de las claves. La representación LGTBIQ+ está reservada a películas independientes, de bajo presupuesto y con una distribución limitada. Faida Carmona. Poder hacer cine desde otro lugar, y poder hacer cine desde otro lugar era coger nuestras cámaras y salir a la calle. Obviamente no es nada nuevo, es algo que se ha hecho. Que sí que hay eso, una declaración de intenciones de, ostras, el cine, que es algo a lo que no era imposible que llegáramos, vamos a reventar un poco todo esto y vamos a colarnos. La joven cineasta es la directora de La amiga de mi amiga, película sobre un grupo de lesbianas culturetas y urbanitas, que es un ejemplo de visibilidad según el informe. Pero Karen, que son bolleras, que son vegetarianas. Este tipo de películas tienen menor alcance, pero un mayor recorrido en festivales y premios. Un ejemplo muy reciente es 20.000 especies de abejas. La niña Sofía Otero fue elegida mejor actriz en Berlín. ¿Tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? Un drama sobre la infancia trans que demuestra el poder de la ficción para desmontar prejuicios y cambiar la mirada. Estíbaliz Urresola es su directora. Tenemos opiniones o debatimos mucho a partir de consignas o de ideas o de pequeños discursos que se van como constituyendo como los elementos del cóctel, pero solamente pertenecen a un ámbito, ¿no? Y cuando tú te acercas a una realidad, a una situación, con todo el cuerpo, o sea, es el cuerpo entero el que aprende, el que entiende y el que resuena, no solo la cabeza. Y cuando sucede así, creo que puede provocar una mayor transformación interior, ¿no? Y aquí los responsables del observatorio ven un patrón. También hay que decir que esto yo lo veo muy atado a que haya más mujeres detrás de cámaras, ¿no? Sí se nota un cambio en la profundidad de estos personajes. Eso en cuanto al cine, pero ¿qué pasa en las series? Con la irrupción del streaming, el panorama es diferente. Ficciones como Élite, uno de los grandes éxitos de Netflix, celebra a su manera, a veces tóxica, la diversidad sexual. Es que a veces me cuesta creer por qué me quieres. Y necesito... Patrick, te voy a besar. Ahí uno de los personajes es un chico trans, el actor Ander Puig, que también protagoniza la ficción del canal joven de RTV, Ser o no ser. Cada día te pareces más a tu padre. ¿De verdad? Pues siempre me habías dicho que era muy guapo, ¿no? No, es que no era muy guapo. Era guapísimo. La historia de un adolescente trans interpretado por un actor trans es uno de los hitos del último año en el audiovisual español. La primera vez en la historia de este informe, y me atrevería a decir en la historia de España, que un hombre trans interpreta a un personaje transmasculino. Estos pasos, aunque solo lleguen a un público minoritario, son importantes, al igual que existan series como Smiley, una comedia romántica que utiliza todos los elementos del género clásico, pero con dos personajes gays y sus contradicciones. O sea, que no lo haces por ti. ¿Qué quieres decir? Bueno, que te pasas la semana machacándote para poder enseñar el pectoral en una discoteca. Bueno, a ver. Si se han fijado en estos títulos, habrán notado varios elementos en común que configuran un patrón. Por un lado, los personajes LGTBIQ+ se incluyen especialmente en comedias, algunos dramas y musicales. Son los géneros con mayor tasa de inclusión, pero no hay rastro en películas o series de suspense, aventura o acción. Ni aquí ni en Estados Unidos hay espacios que siguen cerrados a la diversidad. Y por otro, a partir de los 40, los personajes LGTBIQ+ desaparecen de la pantalla.
Los datos muestran que existe una brecha generacional. Pues mientras más vas aumentando la edad, menos personajes tiendes a tener. Sí que hay una tendencia de las personas más jóvenes a tener una fluidez en su sexualidad, ¿no? Y esto nos parece bastante interesante. Las nuevas generaciones consumen estos contenidos y se sienten representados, pero a cierta edad los personajes LGTBIQ+ quedan reducidos prácticamente a la clandestinidad o a pequeños documentales. Un ejemplo en el que mirarse son series americanas como Grace and Frankie o Transparent. Desde que tenía 5 años sentía que algo no estaba bien. El otro melón asociado a la juventud es el de los cuerpos normativos, cánones de belleza que excluyen a buena parte de la población. Yo tenía muy claro que los actores que me interpretaban tenían que ser gordos, porque era mi vida y era algo muy importante. Y no hay ficciones que cuenten eso. Hay más retos por delante, una representación interseccional, es decir, contar con personajes de otras razas y con discapacidad, o enterrar estereotipos muy instalados como la promiscuidad y las drogas. Sin embargo, no todos son desafíos o malas noticias, hay un progreso real. Este año, por ejemplo, coincidiendo con el orgullo LGTBIQ+, se han estrenado 2 ficciones que reclaman la memoria histórica del colectivo. Bienvenidos a Tindaya. Las noches de Tefía retrata la represión de los campos de concentración franquistas y los presos imaginan cada noche la vida que podrían tener si les dejaran ser quienes son, la vida en un cabaret. Es una mujer. Fuera y dentro del escenario. El dramaturgo Miguel del Arco es su creador. Cultura nos da las herramientas para imaginar lo que podemos llegar a ser. Yo creo que eso es una maravilla. Nos atrevemos somos lo que nos atrevemos a soñar. La otra es la película Te estoy amando locamente. Nos acusan de ir contra la familia. ¿Se creerán que hemos brotado un olivo? Pues no, claro que tenemos familia. El movimiento también es una familia. Alejandro Marín firma esta historia sobre la lucha del colectivo en la Sevilla de la Transición. Lo hace con humor, con música y con un recordatorio. Los derechos se pelean paso a paso en las calles, pero también en los relatos audiovisuales. Crónica 24/7. Una Europa más verde, más líder en el mundo y más unida, entre otras cosas, para facilitar la inmigración o la integración de Ucrania, son los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, que comienza ahora. Es la 5ª vez que España preside Europa. Lo hizo con Felipe González en el 89 y en el 95, cuando se puso nombre, euro, a lo que todavía era solo un proyecto, la moneda única. En los 15 países de la Unión y saliéramos con 1.000 pesetas y tuviéramos que cambiar en las 15 monedas de la Unión, al llegar a nuestro país, sin haber gastado ni una peseta, solo cambiándola, en lugar de traer 1.000 pesetas, traeríamos 500. Pues bien, esto se va a suprimir. Presidió Europa también con José María Aznar en el 2002, justo cuando se reforzaba un frente común contra el terrorismo que había derribado las Torres Gemelas. En este caso en concreto, de Al-Qaeda y en el caso de Bin Laden y de toda su gente. Y como estamos comprometidos en el ámbito europeo. Y lideró Europa por última vez con José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010. Una presidencia difícil marcada por la gran crisis en la que Alemania impuso el austericidio. Estamos en uno de esos momentos políticos que ponen a prueba a las instituciones y a los gobiernos. También a Europa. En Crónica 24/7 analizamos qué significa presidir Europa en junio de 2023. Europa, capital España.
España recoge el testigo de Suecia y asume una presidencia particular muy diferente de las anteriores. De forma que los comicios se celebrarán el domingo por Antonio Martín, 23 de julio. Marcada por unas elecciones generales cuando apenas lleve 3 semanas en marcha, de modo que los objetivos presentados por Pedro Sánchez... Centre en 4 las prioridades de esta presidencia. Primero, tenemos que reindustrializar Puede que Europa. No sea el actual gobierno el que los lleve a cabo, algo que en apariencia no preocupa en Bruselas. La campaña electoral se puede desarrollar sin perjuicio de la presidencia. Macron tuvo elecciones presidenciales en la República Francesa durante la Pero presidencia que sí se ha venido francesa. utilizando en el debate político en la precampaña en nuestro país. Y hemos tenido más información a través de Suecia, de su agenda, que a través de nuestro gobierno, que esto es lo contrario de la Unión Europea. Esto es la desunión europea. Insisto, yo espero que nadie tenga la tentación de politizar algo tan excepcional como No es una presidencia como las anteriores porque llega además con una guerra a las puertas de las fronteras de la Unión. Con Ucrania marcando como uno de sus objetivos su ingreso a corto plazo en la Unión Europea, en la puerta de cuyas instituciones ondea ya su bandera junto a las de los 27 Estados miembros. Vamos a fomentar cualquier oportunidad de paz, pero tiene que ser una paz dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, comienza un periplo marcado por 2 circunstancias especiales que ningún país ha tenido que afrontar a la vez mientras ostentaba la presidencia del Consejo de la Unión. Un espacio de 6 meses en el que España va a intentar ejercer de bisagra, de puente entre Europa y América Latina. El gran objetivo, de hecho, es cerrar un acuerdo comercial con los países del Mercosur. Un acuerdo comercial que es en realidad una oportunidad única. Pero no será fácil. Queremos definitivamente un acuerdo con la Unión Europea que tenga en cuenta esas asimetrías. Podría ocurrir lo que nosotros vislumbramos en un comienzo, que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur. No es posible que nós temos uma parceria estratégica. Brasil, por ejemplo, cree que la Unión está amenazando e imponiendo condiciones, lo que hará difícil las negociaciones. Fuentes socialistas en Europa nos han reconocido además esta semana que este acuerdo va a implicar concesiones a países influidos por la extrema derecha, países como Hungría o Polonia, poco dispuestos a abrirse a otros lugares del mundo. El gobierno actual podrá, eso sí, dirigir la reunión con las naciones de América Latina, la reunión de mediados del mes de julio. Esperamos que haya importantes avances en lo que es la cooperación estratégica, en lo que son las inversiones públicas y también avances importantes. La presidencia tiene como objetivo también la reforma del mercado eléctrico. The European Union must get rid of the dependency of Russian oil, gas, en un continente que intenta desprenderse de la dependencia energética de Rusia. And we have to massively invest in renewables. Impulsar las renovables y acercar posiciones con socios en el Magreb y en América Latina, que se han convertido ahora en proveedores principales de energía. Habrá objetivos económicos como la reforma de las reglas fiscales, el control del déficit y la deuda, liderar el debate sobre el nuevo presupuesto comunitario en el que se va a exigir a los países un mayor esfuerzo, sobre todo dinero destinado a Ucrania. Y Alemania, Países Bajos o Hungría no están ya por la labor de pagar más. También en manos de España quedará impulsar la nueva ley sobre inteligencia artificial. Human rights need to be baked into AI throughout its entire life cycle. Que tal y como pide la ONU, regulará que el uso de esta tecnología no dañe derechos fundamentales. Por tanto, intensa actividad diplomática por delante para reforzar asimismo la unidad de los 27. La cohesión y la unidad que venimos exhibiendo desde el inicio de la agresión ilegal de Rusia a Ucrania se mantiene. Una unidad amenazada por el avance de la extrema derecha por distintos países y gobiernos de la Unión. Europa o la extrema derecha. Los enemigos de Europa son los enemigos de la democracia. Da igual que sea en Moscú, en Kiev o en París. Hungría y Polonia se oponen a un nuevo pacto migratorio y de asilo que también quiere relanzar España. Y yo espero que antes de que termine este semestre podamos definitivamente ya haber alcanzado y logrado cerrar este pacto de migración. Al tiempo que organizaciones como ACNUR exigen a la presidencia española que actúe de modo firme para atender a las personas que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo. No ha habido comunicación, no ha habido coordinación, ha habido un naufragio terrible en aguas de responsabilidad españolas, y lo que ha hecho España
hoy ha sido hacer lo mismo que hizo Grecia, omisión del deber de socorro. La presidencia mostrará además España al resto del continente. Vamos también a aprovechar la presidencia española de la Unión Europea para mostrar las virtudes y las fortalezas de nuestro país. No se van a centralizar las reuniones en Madrid, sino que se reparten por todo el país. Una cartografía cultural que emerja de nuestras tradiciones, pero también de nuestra cultura, de la vanguardia, de paisajes desconocidos que vamos a exportar a todos nuestros vecinos europeos. Y vamos a contar a nuestro país como nunca antes se había hecho. Ecofin en Santiago de Compostela, Consejo de Transporte en Barcelona, de Juventud en Zaragoza, un Consejo Europeo informal en Granada o reuniones en Toledo, Cádiz, Bilbao y otras ciudades. Durante 6 meses, España como capital política de una Europa que intenta fortalecer su influencia en un mundo en plena crisis. Creo que Europa, en los contactos que he mantenido previos con los distintos líderes, espera mucho de la presidencia española y no vamos a defraudar esa expectativa. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas. Estábamos mirando alojamientos y están como al doble o al triple de lo que suelen estar todos los otros veranos que hemos ido 5 años seguidos. Cuando tú te acercas a una realidad, a una situación con todo el cuerpo, o sea, es el cuerpo entero el que aprende, el que entiende y el que resuena, no solo la cabeza. Comienza un periplo marcado por 2 circunstancias especiales que ningún país ha tenido que afrontar a la vez mientras ostentaba la presidencia del Consejo de la Unión. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. No sé cuánto vale un doble, pero creo que son 4 pavos. O antes valdría a lo mejor 2,50. Porque los bares, los restaurantes que ya subieron de precio el año pasado son casi un 7% más caros hoy que en 2022. La representación LGTBIQ+ está reservada a películas independientes de bajo presupuesto y con una distribución limitada. The European Union must get rid of the dependency of Russian oil. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.